cambio, cuando se trata de cobrar, tratar de cobrar lo más rápido posible, dejando obviamente sentado de que el ritmo con el que pagan debe ser más alto que el ritmo con el cual cobran. O sea, cobrar rápido, pagar más lento. Así de sencillo. Si entendemos este concepto, entonces podemos ver el siguiente indicador. Nos mide justamente los dos plazos, el plazo medio de cobro con el plazo medio de pago, donde lógicamente si cumplimos lo que les acabo de decir, es decir, de cobrar más rápido que pagar, el cociente, el resultado de este indicador debería ser siempre mayor a 1. Perdón, debería ser menor a 1, ¿no? No mayor a 1. Porque si nos sale mayor a 1, significa que tardamos más en cobrar que pagar. Entonces, si el número de abajo es más grande que el número de arriba, la propensión de una empresa eficiente sería que el plazo de cobro sea menor que el plazo de pago, por lo tanto su resultado va a ser menos que 1. En la medida que sea más a 1, es decir, mayor a 1, inclusive igual a 1, nos estaría hablando de una empresa menos eficiente desde el punto de vista financiero, porque estarías saliendo la plata más rápido de lo que entrábamos, ¿no? Entonces, este indicador de la relación media de cobro y pago no es otra cosa que dividir los dos plazos antes mencionados. ¿Qué más? También es posible medir lo que conocemos como la rotación media del activo total. Acuérdense que si hablamos de rotaciones, estamos hablando que el resultado va a estar expresado en número de veces. ¿Cómo calculamos la rotación promedio o la rotación media del activo total? Simplemente dividimos las ventas netas alcanzadas en el año sobre el total del activo. El resultado nos va a decir cuántas veces en promedio en el año logramos vender el equivalente al total del activo que tenemos. A ver, esto nos está diciendo de que el total del activo es el total de la inversión que tiene una empresa, ¿no es cierto? Bueno, cuanto más veces venda el equivalente al total de la inversión realizada por parte de la empresa va a ser más eficiente. ¿Por qué? Porque le estaría sacando provecho a la inversión total que ha realizado la misma. Entonces, el sentido de este índice es que debería ser cada vez más alto, porque nos estaría diciendo que mis ventas netas son el equivalente a N veces a lo que yo tengo invertido en la empresa. Por lo contrario, si la empresa tiene una rotación baja, significa que la inversión va a demorar en generar sus frutos, que la inversión genera niveles de venta que van a tener que pasar mucho tiempo, muchos años, para que logre vender lo equivalente a lo que yo invertí. Lo ideal en el negocio es que ustedes inviertan y puedan vender más de ese importe que les haya representado su inversión. Entonces, su construcción es muy sencillo, no hay nada complicado el entender la manera en que se construye. Una pregunta, hemos hecho también los indicadores de rentabilidad, no me acuerdo. ¿Los vimos? ¿Sí o no? Creo que no, No, licenciado. No, licenciado, no lo vimos. Solo vimos de... Son importantes, por eso es que necesitaba que me confirme, porque son muy relevantes estos indicadores, porque nos habla
de la rentabilidad de una empresa con fines de lucro. Ok. El primer indicador se denomina el índice de rentabilidad de los propietarios. Comúnmente este indicador, en su abreviación en inglés, se lo conoce como ROE. ROE porque la E significa el patrimonio neto, que en inglés significa equity. Entonces lo que está haciendo es calcular la rentabilidad sobre la plata propia que tiene la empresa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos la utilidad neta que ha alcanzado la empresa sobre el total del patrimonio neto. Y si quieren lo multiplican por 100%. ¿Qué nos estaría diciendo este indicador? Nos dice cuánta plata ustedes ganan por cada peso que ustedes invierten con recursos propios. No el total de la inversión, solamente la inversión de la empresa con recursos propios. Entonces, cuanto mayor sea el resultado, significaría que la utilidad es más grande o el patrimonio neto es más chico. Pero lo importante es de que a esa plata propia que tenemos en el patrimonio neto esté generando el mayor nivel de utilidad posible que nos determine una tasa de rentabilidad alta en comparación con otras alternativas de inversión que uno podría tener. Entonces, la tendencia es que este indicador sea lo más alto posible y el inversionista podrá comparar su ROE con otras alternativas de inversión. A ver, por ejemplo, lo que decíamos en clase. Si no me da la gana de hacer una empresa, no invertir en una empresa, no tomo ese riesgo, y con mi plata yo podría ir a abrir un depósito de plazo fijo y ganar una rentabilidad. Entonces, cuando yo hago la división y el cálculo de esta rentabilidad del ROE, yo voy a sacar un porcentaje y la empresa determinaría una rentabilidad que estoy obteniendo de mis recursos propios y que si está bien manejada la empresa, esta rentabilidad debería ser superior a la rentabilidad que me podría generar un depósito de plazo fijo, que no me implicaría menor riesgo y me implicaría no tener que preocuparme de manejar o de estar viendo las políticas o acciones dentro de la empresa. Entonces, este indicador es importante porque nos está diciendo cuál es el grado de rentabilidad, de ganancia que obtenemos de nuestra plata invertida en la propia empresa. Otro indicador no menos importante es el llamado ROI, o también otros autores le llaman ROA. No, las siglas que ustedes están viendo igual son las siglas en inglés, solo que la I viene de la inversión total. Y como ustedes ya saben, el total del activo es la inversión total que tiene la empresa a una determinada fecha. Es lo mismo. Es lo mismo que decir patrimonio total, total del activo o inversión total. Entonces ahora la utilidad lo que estamos haciendo es dividir entre el monto total que tiene invertida la empresa. Cuando hablo del monto total de inversión, estamos hablando con plata propia y con plata ajena, y todo eso representa el total del activo. De manera similar lo puede multiplicar por 100% y lo que nos estaría diciendo es de toda la inversión que ha hecho la empresa con plata ajena y con plata propia, ¿cuánto es lo que gana? La tendencia es obviamente de que este resultado tenga una tendencia clara a incrementarse en los años, ¿no? Cada vez ganemos más. Pero repito, acá estamos tomando en cuenta la rentabilidad sobre todo lo que ha invertido la empresa, tanto los recursos propios como los recursos ajenos. En cambio, el anterior indicador solo nos medía la parte de la rentabilidad de los recursos propios. Entonces, no se olviden, cuando yo les pida el ROI
o les pida el ROA, es lo mismo. Estamos hablando del mismo indicador. También podemos obtener el índice de rentabilidad neta, que su construcción es dividir otra vez la utilidad neta sobre las ventas netas. Esto nos estaría diciendo el porcentaje de ganancia que tenemos por cada peso invertido. En otras palabras, si lo expreso al tanto por ciento, dirías, si vendo 100 pesos, si cada vez que vendo 100 pesos, ¿cuánto gano como utilidad neta? O puedo hacer la interpretación al tanto por uno y decir, cada vez que yo vendo un boliviano, ¿cuántos centavos gano de utilidad? La proporción viene a ser la misma, ¿no? Entonces acá nos está tratando de medir la habilidad que tenga la empresa para generar mayor nivel de utilidad y también un mayor nivel de ventas. Y esto lo podemos después, como les decía, comparar con los mejores años que ustedes hayan tenido en su empresa, con las mejores empresas que existan en el sector donde estén trabajando, o buscar referentes que les permitan medir qué grado de rentabilidad están obteniendo. Este otro es el denominado índice de rentabilidad bruta. Como ustedes pueden observar, este índice de rentabilidad bruta divide la utilidad bruta o el margen bruto, también lo conocemos por ese nombre, sobre las ventas netas. Este es un nivel de rentabilidad no es terminal, no es final, porque está mucho más arriba, ¿no? Hace rato nosotros trabajábamos hablando de la utilidad neta, de la última fila del estado de resultados. En cambio, en este caso estamos hablando de la utilidad bruta, del margen bruto. Entonces, acá simplemente se ha tomado en cuenta en la deducción el resultado de restar ventas netas menos costo de ventas o menos costo de artículos fabricados y vendidos. Es lógico que el nivel de rentabilidad bruta tiene que ser bastante alto. ¿Por qué? Porque todavía nos falta restar un mundo de de gastos operativos, de operación y mantenimiento, que obviamente va a ir mermando, va a ir erosionando la utilidad, ¿no? Pero no obstante de eso, este es otro indicador que nos mide la rentabilidad a un nivel mucho más agregado. Este lo hemos visto. Y estos también. Podríamos también hacer alusión a este indicador que se denomina el apalancamiento o el sistema DuPont. En realidad, el sistema DuPont deriva de la multiplicación de dos de los indicadores financieros que anteriormente hemos hablado para que nos dé un tercero. Si se fijan, el sistema DuPont, para empezar, corresponde a una industria metalúrgica que el siglo pasado era una industria que le estaba muy interesada en medir tiempos, buscar mayor eficiencia operativa en los procesos, y lo que generó es un pequeño modelito de corto plazo que le permita medir sus decisiones en el corto plazo y medir justamente en estas tres variables que estamos viendo, ¿no? De qué manera, por ejemplo, una empresa invierte y esa inversión genera más ventas. Si genera más inversión, sube el total de los activos y quisiéramos ver qué nivel de utilidad neta producimos. Entonces, en base a estas tres variables, la industria DuPont lo que hizo es un modelito financiero de corto plazo
Pero lo podemos abordar, lo podemos ver, porque es muy sencillo de hacer de manera práctica, pero veamos primero cómo avanzamos. Aquí lo importante, repito, es que estamos viendo, por un lado, las ventas netas sobre el total del activo, que habíamos hablado, eso es el indicador que se llama la rotación media de activo total, y que lo multiplica por la rentabilidad neta, que habíamos dicho se la encuentra dividiendo la utilidad neta sobre ventas. Entonces, si multiplican los dos indicadores, ventas con ventas se elimina y queda utilidad neta sobre el total del activo. Y la utilidad neta sobre el total del activo viene a ser lo que hemos denominado el ROI o el ROA, ¿no? La rentabilidad sobre la inversión total. Pero reitero, esta multiplicación del llamado sistema Dupont, la principal aplicación que tiene es medir el impacto que tiene una decisión en la empresa en materia financiera para saber si meter más plata en inversión o meter más plata en gasto, de qué manera me sube nuestro ROI, nuestro nivel de rentabilidad. Eso es lo que quiere medir. Ok. Ahora lo que les voy a pedir es que ustedes me busquen el ejercicio que hicimos del flujo de caja, no el flujo de fondos. Habíamos hecho un ejercicio con el flujo de caja donde teníamos los saldos del año 1, saldos del año 2 y les di también el estado de resultados del último año. A ese balance le vamos a aplicar indicadores financieros de aquellos que podemos calcular. Entonces, yo también voy a buscar ese archivo. Buscar en los envíos que le hice a Luis. Un segundito. No es este otro, ¿cuál es ese?
Espérame un momento, por favor, no lo puedo hallar el bendito archivo. Voy a ver en mis envíos. Licenciado, alguien ya lo envió al grupo de WhatsApp. ¿Así? Sí, alguien lo subió. ¿Lo reenvío a mí? Luis lo va a cambiar, creo. Ok. Luis, ¿quiere que les reenvíe lo que usted me envió? Sí, donde tenemos los dos balances y el estado de resultados. Ah, No quiero solamente los balances. Que lo tengo ya. eso creo que Porque usted es lo del tenía. 9 de septiembre, ¿no? De abril. Sí. Lo que nos envió es que tenemos los balances, Lick, con el estado en una fotito. No encuentro. Vamos a buscar entonces otro balance que les dé. Le mandé, Lick, a su inbox lo que nos envió usted, pero en ahí no estaba resuelto lo que se subió en clase, licenciado. Pero están estos resultados. En fotito está lo que nos mandó el licenciado. Sí, pero necesitamos el archivo porque para vincular, si no en foto voy a tener que transcribir. Listo, con este trabajaremos.
este no es. Ok, este es un balance que teníamos del año 1, del año 2, que lo trabajamos para calcular el flujo de fondos y el capital neto de trabajo, todo lo que vimos, ¿no? Voy a utilizar ese dato del balance y voy a utilizar el estado de resultados del último año, del año 2, porque son 2 años. Tenemos información de 2 años consecutivos, ¿no? El año 1 y del año 2. Vamos a trabajar con el año 2. Y ahí tienen su estado de resultados, que es del último año, con un importe de 154.000. 154.000 que ustedes pueden ver en el valor del patrimonio neto como el resultado neto de gestión. Ok. Trabajaremos con este. Vamos a hacer al final del el cálculo de los indicadores financieros. Vamos a dividir la pantalla para no estar subiendo y bajando. Y entonces en la parte superior está el balance y un poco más abajo su estado de resultados. Entonces vamos a colocar el nombre del grupo de indicadores que vamos a desarrollar. Nos vamos a anotar aquí la fórmula. Vamos a colocar aquí la unidad de medida. Apagan ese micrófono, por favor. Colocaremos las variables. Ok. Entonces empezaremos con un primer parámetro que ya sabemos calcular cuál es el capital. Primero diremos cuál es el capital bruto de trabajo. Ahora sí, para que no sea tan aburrido esto, ¿quién me dice a qué es igual el capital bruto de trabajo? ¿Cuál es su fórmula? El total activo menos el total pasivo. Activo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el total del activo? Lo que voy a hacer es buscar arriba en el balance general el total del activo y eso suma 3.121.000. Y la unidad de medida está en pesos, en unidades monetarias. Listo. Segundo indicador financiero, vamos a calcular el capital neto de trabajo. ¿Cómo calculamos, chicos? Activo corriente menos pasivo corriente. Muy bien. Activo corriente menos pasivo corriente. Estaríamos hablando de
2.121.000 menos 2.436.500. Y ese resultado también está en unidades monetarias. Listo. Otro indicador. Vamos a hablar del índice pero colocaremos bien, ¿no? Insertar una fila. A ver, estamos desarrollando los grupos, los indicadores financieros por grupo. Y este primer grupo, ¿se acuerdan? Los habíamos denominado, cuando calculábamos el índice de capital neto de trabajo, etcétera, le llamábamos al grupo el índice de liquidez, los índices de liquidez. Entonces, aquí vamos a poner índices de liquidez. ¿Están viendo la pantalla, chicos, la Excel? Licenciado. Sí. Ok, entonces, primer índice de liquidez es el capital bruto de trabajo. Ya lo hemos calculado. Ponemos en bonito. Eso no es otra cosa que agarrar el total del activo luego habíamos calculado el índice de líquido, el capital neto de trabajo. ¿Está? Y ahora lo que vamos a entrar es a trabajar con el índice de liquidez corriente. Bueno, ¿a qué era igual este índice? Activo corriente sobre pasivo corriente. Exactamente, es activo corriente, lo dividimos entre pasivo corriente. Las variables, voy a recorrer un espacio y le voy a poner resultado. El capital neto de trabajo, entonces su fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Voy a colocar activo corriente, ¿cuánto vale? Estoy dejando todos los rastros para que ustedes puedan ver de dónde sale, ¿no? Activo corriente, vamos a colocar aquí. Y este va a ser el pasivo corriente. Y el resultado viene a ser activo corriente menos pasivo corriente, y ese es el capital neto de trabajo, el capital neto de trabajo.
En el capital bruto de trabajo, pues el resultado solamente es una variable, que son los 3.121.000. Ese resultado lo repetimos al otro lado. A ver, ¿estamos bien, chicos? Antes que siga avanzando, ¿me están entendiendo? Ustedes tienen que hacer en su hojita Excel los mismos cálculos para ver si tenemos el mismo resultado. ¿Vamos bien? Sí, dime. ¿Sacas lo mismo? Sí, está atendiendo. Sí. Ok. Ahora, cuando sacamos el capital, no el capital, el índice de liquidez corriente, ¿qué tenemos que hacer? La fórmula es dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Eso es la fórmula. ¿Cuál es el valor del activo corriente? 839. ¿Cuánto es el valor del pasivo corriente? 451. ¿Qué tenemos que hacer con esas dos cifras? Tenemos que dividirlas. Entonces vamos a decir 839 menos 4 sobre 451 me da 2. Acuérdense que el índice de liquidez corriente lo dejamos al tanto por 1, no me van a multiplicar por 100%. Este índice lo que nos hacía es medir, inclusive aquí podemos aumentarlo, todo lo haremos completo de una vez. Interpretación. La interpretación del capital bruto de trabajo. ¿Cuál es? Ya lo vamos a colocar. La interpretación de los 3.121.000 significa que la empresa cuenta con pesos 3.121.000 para cubrir el total de sus deudas o pasivos. Esa sería la interpretación del primer indicador. Que es el capital bruto de trabajo, ¿no? La interpretación del segundo indicador, que se refiere al capital neto de trabajo, es que diríamos que la empresa dispone de $388.000 luego de cubrir el total de sus deudas a corto plazo. Repetimos, la interpretación del capital neto de trabajo, que nos da un resultado de 388.000, nos está diciendo cuánto le sobra a la empresa después de haber pagado todas sus deudas de corto plazo. Entonces, la empresa tiene 839.000 y debe en el corto plazo 451.000.
asumiendo que pagara todas sus deudas, le sobraría 388,000 pesos más, ¿no? Eso sería el capital neto de trabajo. En cambio, el índice de liquidez que nos está dando 1.86, la interpretación de este indicador sería que la empresa cuenta con 1.86 para cubrir $1 de deuda de corto plazo. Entonces la empresa tiene deudas, ¿no es cierto? Tiene deudas por 451,000. Todas esas deudas se vencen en un periodo menor a un año. Entonces, cuando sacamos el índice de la capital, el índice de liquidez corriente, nos sale un resultado de 1.86. Nos significaría que la empresa, para cubrir $1 de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con $1.86 para cubrir esa deuda, ¿no? Entonces es razonable. Como son deudas de corto plazo, nosotros tenemos que tener la liquidez suficiente para pagar esa deuda en corto plazo sin que nos lastime. Y la empresa que tenemos ficticia acá sí nos está dando, ¿no? Porque tiene más plata de lo que debe. Ok. Luego habíamos hecho, ¿se acuerdan? El segundo grado de liquidez, que le llamábamos el índice de segundo grado, o también llamada la prueba ácida. ¿Cuál es su fórmula? La fórmula es que del activo corriente le quitábamos los inventarios y luego volvíamos a dividir entre el pasivo no corriente, entre el pasivo corriente. ¿Cuál es el activo corriente menos los inventarios? El activo corriente es 839,000 menos, le quito los inventarios, 268,500. El resultado me lo anotan ahí abajo, 570,500. Y el pasivo corriente son 451. Como estamos frente al segundo grado de liquidez, que al haber reducido, al haberse bajado el numerador, es obvio que el resultado también va a ser menos, ¿no? Entonces, si antes la empresa tenía 1.86 para cubrir $1 de deuda, ahora tiene $1.26 para cubrir $1 de deuda. Pues nuestra interpretación nos diría que la empresa cuenta, me cansa esto, entonces la empresa cuenta con 1.26 pesos, o sea, $1.26 para cubrir $1 de deuda de corto plazo. El indicador se ha vuelto más exigente porque ahora le hemos quitado todo lo que es el componente de inventarios. Inclusive cuando ustedes tengan información, como habíamos dicho en clase, ustedes pueden poner aquí al ladito su referente. ¿No? Y decir, por ejemplo, ¿cuánto es el referente del índice de liquidez corriente?
Entonces, en clase les decía que a muchos autores les encanta de decir que debería ser igual a 2. Y la empresa, en este momento, está encontrando 1.86. Está muy próximo al 2, ¿no? Está buen camino. Y el referente del índice de prueba ácida es 1. Y nuestra empresa tiene 1.26. O sea, tiene una liquidez de segundo grado o prueba ácida de 1.26 pesos para cubrir un peso de deuda de corto plazo. Y si el parámetro referencial es 1, es que estamos por encima del 1, o sea, tenemos liquidez. Y el tercer nivel que hemos hecho en clase es el que llamamos el índice de tercer grado, o también le llamamos el índice de liquidez inmediata. ¿Cuál es su fórmula? Colocamos en el numerador el activo disponible y abajo le colocamos el pasivo corriente. ¿Cuánto vale el activo disponible? Eso ya saben, es la sumatoria de caja, bancos y las inversiones temporales, ¿no? Caja, bancos, inversiones temporales. Sobre el activo disponible. Eso asciende a 218,000. Pero le pondremos los valores, ¿no? Este es el activo disponible y el pasivo corriente sigue siendo 451. Al dividir nos sale 0,48. Es natural que nos salga menos todavía. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es reducir variables del denominador, del numerador. Entonces, el resultado también está expresado en pesos y podríamos decir que la empresa cuenta con 48 centavos para cubrir un peso de deuda en forma inmediata. Y su referente podemos colocar 50 centavos. ¿Vamos bien? Sí. La gran duda siempre es saber qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, esto es difícil controlar. Vamos a asumir que están en clases y no viendo tele.
Y lo que estamos haciendo es colocar en bonito para que se pueda tener una mejor presentación. Ok, entonces estos son los indicadores que pertenecen al grupo de liquidez. Los indicadores que nos miden la liquidez. Ahora vamos a saltar a otro grupo. Son indicadores que me miden la rentabilidad. Primero haremos la rentabilidad. Bien. ¿Cuál es el primer indicador que podemos calcular? Es el ROE. ¿Qué significa el ROE? La rentabilidad sobre los recursos propios, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para calcular este indicador? Medimos la utilidad neta entre el patrimonio neto. La utilidad neta, ¿cuánto es? La utilidad neta está en su estado de resultados y nos dice que es igual a los 154.000. Listo. Y el patrimonio neto viene a ser $684.500. ¿Cuál es el resultado? El resultado será 0.22, ¿está correcto? Este sí lo puedo multiplicar al tanto por ciento. Y lo que nos resta es la interpretación. Entonces, la interpretación sería que los recursos propios invertidos en la empresa alcanzan una rentabilidad neta los recursos propios invertidos en la empresa alcanzan una rentabilidad anual del 22.5%. Y habrá que ver qué interpretación le damos como parámetro referente. ¿Vamos bien, chicos? A ver, ustedes calcúlenmelo. Ahora calcúlenmelo el otro indicador que es importante, que es el ROI. O lo que habíamos dicho, ROA. Es dividir el patrimonio neto entre ¿qué?
entre el total del activo, ¿no? Resultado. La utilidad neta sigue siendo 254.000. El total del activo estamos utilizando al del activo 3.121.000, ¿no? Eso nos da un resultado de 493. Interpretación sería que el total de los recursos invertidos en no propios, porque son propios y ajenos. El total de los recursos invertidos en la empresa alcanza una rentabilidad del 4.93%. Otro indicador. Bueno, entonces, esta es la idea de cómo calculando indicadores. Para que esto no sea monótono y no tengo idea de qué están haciendo y como a ciegas no me manejo, ya saben la forma y los datos con los que tienen que trabajar. Entonces, para la siguiente clase, no vamos a pasar el viernes, tenemos elecciones de decano el miércoles. Entonces, para la siguiente clase me van a traer como tarea todos los indicadores que son posibles de ser calculados en base a los datos de información que tenemos. No van a poder todos, pero sí una buena parte, ¿no? Entonces me traen sus indicadores y en clase voy a volver a calcular los indicadores y ustedes me van a poder comparar entonces con lo que han hecho y si han tenido dudas para poder construir algún indicador. Entonces la tarea será que al empezar la clase me entregan sus indicadores financieros, incluidos los que hemos visto acá, en este formato, y después yo resuelvo en clases el ejercicio. Entonces, herramientas que les estoy proporcionando son herramientas muy sencillas de poder ser calculadas y su interpretación es bastante intuitiva, tampoco hay que pensar mucho. Ok, chicos, nos quedamos así entonces. En la próxima clase me entregan esa tarea.